Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC. Y como siempre, me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández, en una edición más de su programa Cerebro Renovado, donde vamos a tratar un tema que agobia a la sociedad, principalmente también en los Estados Unidos. Hablaremos de métrica y de qué dice la palabra, ¿verdad?, para solucionar ese problema, y también cómo la ciencia interactúa con data científica y tratamientos eficientes. Y es sobre la ansiedad. Y para eso traemos un invitado especial que podemos hablar, es nuestro amigo, algo muy difícil de conversar en estos tiempos, ¿verdad?, tan difíciles, y es el psiquiatra especialista en el neurodesarrollo y psiquiatría, Carlos Chicalote Castillo. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Estamos felices. Muchas gracias. Estamos felices, agradecidos primeramente del Señor, y porque nos ha dado una oportunidad más de vida, un día más de vida que el Señor nos concede. Y estamos contentos donde una vez más, ahora por estas frecuencias, y ahora por televisión, radio y todo lo demás, pero es la segunda vez que el doctor Carlos Chicalote nos acompaña. Ya lo habíamos promocionado y ha sido la vez anterior, doctor. Fue una experiencia hermosa la que tuvimos, y qué bueno que hoy nos pueda acompañar en este espacio tan importante que es para nosotros hablar de Dios, pero también como de la ciencia. Así que hoy no te puedes perder este programa hermoso, que vamos a estar hablando unos temas bien impactantes, bien nutritivos para nosotros como población en este país puertorriqueño. Así que, ¿estamos listos? Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias a Dios, gracias a Caguas Neurofeedback. La verdad me siento muy honrado y me siento pues con la oportunidad de poder también contribuir, ¿verdad?, para el cuidado, el bienestar de los niños, principalmente de sus familias y en sí pues de la sociedad, ¿no? Porque pues obviamente todo esto pues repercute, ¿no?, en cuestiones de política pública, en cuestiones de salud, para todos, ¿no? Esto es muy, muy importante y pues les agradezco, y pues con el favor de Dios pues tratar de hacer el mejor esfuerzo para que podamos transmitir toda la experiencia clínica, toda la experiencia teórica, y que sea de beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Qué hermoso. Hoy queremos desarrollar un tema bien importante. Muchos conocen el término de la ansiedad. La palabra del Señor nos habla en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, y nos dice: en el nombre del Trino Dios, amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y mira lo que dice el versículo 7, hermoso: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar desarrollando un tema sobre lo que es la ansiedad, la microbiota, efectos que tenemos que siempre tener presente, los efectos secundarios, síntomas, etcétera, sobre el primer cerebro y nuestro segundo cerebro, esa correlación tan importante que en muchos programas anteriores hemos hablado, y hoy tenemos un experto en el tema, así que estamos ya listos para comenzar. Sí, es maravilloso, y tenemos que empezar diciendo desde que en los últimos años 1 de cada 3 personas ha presentado problemas de ansiedad. Y pues en muchos de los casos la persona recurre a los fármacos o medicamentos, y en otros de los casos pues no va a tratamientos de neuromodulación que pueden regular su cerebro. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de matiz y de fundamentos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las causas de la ansiedad?
cómo se ve manifestada la ansiedad antes que llegue a exacerbarse de tal manera de que la persona pueda terminar en una hospitalización por no conocer la sintomatología antes de que llegue a un estado más crítico. Y podemos empezar por ahí. Claro. ¿Cuáles pueden ser las cosas que han incrementado los patrones de ansiedad a nivel de que 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos, donde nos incluimos, esté presentando ese tipo de problemas? Claro. Bueno, la ansiedad, quisiera empezar, es normal, o sea, hay algo que le conocemos como eustrés. El eustrés pues nos sirve para ajustarnos, para adaptarnos a alguna situación. Pues obviamente que tenemos que poner más atención, de tratar de aumentar el nivel de energía, ¿no? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que preparar algún examen, cuando tenemos que recibir a alguien, cuando tenemos una noticia, obviamente nuestro organismo pues tiene que responder ante este tipo de situaciones y lo hace a través de aumentando el cortisol, aumentando la dopamina. Todas estas sustancias hace que estemos más alertas, que nuestra frecuencia cardíaca aumente y que toda esta energía que necesitamos pues se pueda llevar a cabo para estas actividades. Eso conocemos como eustrés. Aquí la cuestión es que este pico de estrés baja, ¿no? O sea, es proporcional de acuerdo a la situación que estamos, que tenemos que resolver. Le llamamos, por ejemplo, un periodo de ajuste o un trastorno de ansiedad de ajuste. Por ejemplo, cuando en 2 meses tenemos un evento estresante, por ejemplo, alguna muerte de algún familiar, alguna pérdida de algún empleo, algún divorcio. Este periodo de tiempo, digamos que puede ser normal, ¿no? Es normal porque pues nos tenemos que ajustar a una nueva situación, ¿no? Cuando ya pasa este tiempo, o sea, pasa un determinado tiempo, más de 2 meses, y esto se vuelve una condición donde nos afecta nuestra vida diaria, todas las actividades que estamos realizando, por ejemplo, con alteraciones en el patrón del sueño, con problemas digestivos, con una mente que pues está obsesionada en el problema, pero obviamente sin hacer algo, pues ahí nos volvemos ya con un patrón en el cual ya no es funcional, ¿no? Doctor, Entonces, usted sí, mencionó después de 2 meses. después de 2 Ya meses. ahí entonces se comienzan a levantar esas banderas que tenemos que ya comenzar a actuar. Exactamente, tenemos que empezar a actuar, incluso, por ejemplo, en el estrés postraumático, después de un evento muy fuerte, podemos hablar incluso de mes y medio, ¿no? En Ok. situaciones en las cuales este periodo de ajuste ya no es normal presentarlo. Que son síntomas que podemos estar pasando por la X o Y razón, pero es bien importante tomar decisiones, ¿verdad? O accionar en base a cuando ya esa sintomatología ya está tomando mayor parte del tiempo. Sí, en la programación Exacto. neurolingüística se le conoce como proceso de duelo, también en la psicología, o momento de quiebre. Es algo pues que llega a tu vida de manera inesperada o quizás esperada, pero que realmente te resignabas a creer que pudiera pasar. Y hay evidentemente que hacer ajustes. Y siempre hablamos de eso. Ayer estábamos hablando con el doctor sobre eso. El cerebro es electroquímico. Piensen en 10 billones de postes de luz que se unen por un cable eléctrico. Pues metafóricamente es eso. Son 10 billones de neuronas que se unen a través del axón. Y al transmitir corriente eléctrica de uno a otro que se subdivide en ondas o bandas cerebrales, incide directamente sobre lo que estaba hablando el doctor, el profesor, sobre el cortisol, sobre la dopamina, sobre el glutamato, sobre la serotonina, sobre la melatonina y así sucesivamente, dependiendo de cómo actúe. Pero el cerebro tiene la capacidad, bueno, en sí mismo de regularse y establecer patrones, pero si ese evento o efecto sigue predominando, pues ya ahí sí se vuelve un diagnóstico de riesgo el cual hay que atender. Claro. ¿Es correcto? Sí, precisamente es eso, o sea, este periodo de tiempo, o sea, se vuelve un patrón en el cual el cerebro se adapta a los patrones. El cerebro siempre busca patrones porque eso le hace sentir confortable, le hace sentir Punto importante. funcional, ¿no? Ujú. Entonces, ese patrón ya no se convierte como en una situación que se tiene que quitar y volver a poner, sino que ya se queda como un sistema de alerta que ya está implantado. Por eso el trastorno de estrés postraumático puede durar años, incluso décadas. Y puede ser generado por lo que se almacena o las memorias que se almacenan en el hipocampo. Exactamente, en el hipocampo. Hablabas, por ejemplo, del glutamato. Por ejemplo, el glutamato
pues es como el pegamento en el hipocampo, que en el hipocampo, recordemos, forma la memoria, ¿no? Entonces se queda ese evento traumático, se queda en la memoria, entonces la amígdala queda hiperexcitada y entonces ante cualquier situación que nosotros podamos estar teniendo, estamos en una situación de alerta. Ahí es la diferencia entre lo que es el eustrés y el distrés. Ahí hay estrés, o sea, ahí hay un trastorno de ansiedad. O sea, ya nuestro cuerpo ya responde fisiológicamente de una manera constante ante todo esto, que es lo que genera hipertensión arterial, problemas digestivos, cefalea, dolor de cabeza, Es la respuesta rigidez fisiológica. muscular. Exactamente, es la respuesta fisiológica. Es un círculo que se va retroalimentando de una manera negativa. Esto va afectando nuestro patrón de sueño, ¿no? Al afectar nuestro patrón de sueño, no hay una recuperación física ni tampoco mental, no podemos aprender, tenemos una mente obsesiva, nuevos aprendizajes ya no son posibles, baja el rendimiento escolar en los niños. En los niños vemos que si tenían una nota buena, pues la nota va bajando. También la interacción con sus pares. La interacción, la socialización, muy importante en la adolescencia, como dices. En México acaba de salir un diagnóstico en el cual habla de salud mental en los adolescentes por Save the Children, en el cual dice que uno de los síntomas más comunes es el aislamiento. Los adolescentes se empiezan a aislar, se empiezan a perder esa conexión familiar, esa conexión con sus pares. Es el primer síntoma para los trastornos depresivos y de ansiedad, y también la irritabilidad. Y de hecho le comentaba, hace aproximadamente 3-4 meses, la FDA aprobó un tratamiento de rTMS o estimulación magnética transcraniana repetitiva para depresión en adolescentes. Es decir, que parece que es un caso complicado que sigue exacerbándose. Claro, totalmente. Y hablemos también, por ejemplo, pues de la cuestión del sistema inmune. El sistema inmune, cuando ve toda esta amenaza, este sistema activado, es como si fuera una cuestión física, o sea, lo reconoce con amenaza, entonces empieza a ser ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más infecciones, hay más alergias, hay más problemas respiratorios. ¿Y qué sucede en la neuroplasticidad? En nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo tenemos unas pozas que le llamamos de células totipotenciales, en las cuales vamos regenerando, por ejemplo, células, vamos regenerando toda esta parte de las conexiones nerviosas. Cuando hay un estado inflamatorio por una cuestión de alérgica crónica, esto no se lleva a cabo. Entonces el desarrollo empieza a disminuir, o sea, toda esta parte del neurodesarrollo empieza a ver el ritmo que se tiene que llevar el crecimiento también cognitivo empieza a disminuir, ¿no? Entonces cuando hablamos de diagnósticos como el trastorno por déficit de atención, hablamos de una inmadurez en las funciones cognitivas, en la corteza prefrontal. Pero estamos hablando que esto no se va a llevar a cabo si todo este patrón de estrés, alteraciones en el patrón del sueño, y luego si lo sumamos, Roberto, con la parte de la alimentación, donde estamos también hablando de los procesos de los alimentos ultraprocesados, las harinas, cómo esto afecta en la microbiota, que son diferentes microorganismos que tenemos que producen la serotonina, la dopamina. Es el segundo cerebro, recordemos, entre el 30 y el 40% de los neurotransmisores se producen en el intestino. Entonces lo que tenemos, pues son jóvenes que buscan patrones solamente, que están desmotivados, que están aislados, que no quieren salir, que están metidos en la tablet o en el celular. Entonces disminuye la interacción social, ¿no? Entonces eso va perdiendo. Tema importante, el cómo la serotonina. Doctor, hemos trabajado y hemos tocado el tema de la serotonina, la importancia de la serotonina, mantenerla regulada y que nuestro segundo cerebro siga promoviendo ese neurotransmisor tan importante como lo que es para la relajación, para la tranquilidad, específicamente ese estado de bienestar que tanto buscamos. Y es bien importante y me gustaría que usted pudiese abundar un poquitito más en relación al término de los alimentos que podamos tomar o consumir nuestros niños, meriendas, nuestros adolescentes, incluso hasta los adultos. Claro. Y está correlacionado a estos trastornos de ansiedad, este déficit de atención, pero tiene un rol bien importante la alimentación, que muchas veces no le prestamos atención a esto. Claro. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que
Creo que es bien importante, ¿no? Desde los romanos, desde mucho tiempo atrás, o sea, sabemos que somos lo que comemos, ¿no? Nuestra alimentación influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro sueño, en nuestro crecimiento. Recuerden, ustedes vean un empaque y conservador que utilizan casi todos los alimentos procesados es el glutamato, ¿no? Entonces, si el empaque tiene glutamato, quiere decir que va a durar más tiempo en el anaquel expuesto a la venta, ¿no? Esto que nuestro cerebro produce glutamato cuando está estresado, ¿no? El glutamato es como esa señal de alerta que le dice, enciéndete, tienes que estar preparado para cualquier cosa. Ingrediente importante en nuestras etiquetas de alimentos. Glutamato. Ya el cerebro lo produce de por sí. Si le añadimos más glutamato. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, se satura, el cerebro se cansa, o sea, hay un exceso de glutamato, hay radicales libres, o sea, lo que llamamos es de que existe una neurotoxicidad, o sea, ¿qué pasa con la neurotoxicidad? La célula se inflama y al inflamarse la célula pierde la funcionalidad. Llega un momento en el que esa inflamación es tan importante que la neurona llega a reventar, o sea, se destruye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos, por ejemplo, en la demencia, cuando vemos en problemas neurodegenerativos, hay una pérdida de la corteza cerebral precisamente por esta destrucción que se existe de estas neuronas. Entonces, tal vez no en los niños existe esta pérdida, pero no se están formando nuevas, no hay nuevas neurogénesis, nueva sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aprendizaje. Y como el glutamato, como les digo, es como una energía que tiene el cerebro, pues el cerebro busca más. Entonces, ¿qué es lo que hace? De los centros de saciedad empiezan a disminuirse, el niño no se siente ansioso, quiere buscar el alimento, principalmente son harinas ultraprocesadas, hot cakes, pasta, pizza, todo lo que conocemos, y entonces si no se lo da, se empieza a poner irritable, ya es la tarde o ya es sábado o ya es viernes y entonces está esperando como esa dosis de entra en un proceso de adicción. Exactamente, entra en un proceso de adicción. Ese organismo ya tiene una codependencia a ese aditivo. A ese aditivo. Le llamamos calorías vacías, ¿no? Son calorías vacías porque solamente dan energía, pero no son nutrimentos, ¿no? Y entonces al hacer eso cambia nuestra flora intestinal, o sea, toda nuestra microbiota disminuye en variedad. Recordemos que nuestra microbiota, entre más variedades tengamos de cepas, es más rica y puede producir mucho más proteínas. Por ejemplo, el butirato, ¿no? El butirato es lo que sella el intestino para que no entren todas las bacterias, los virus y nuestro sistema inmune no esté activo, toda esta parte que les comento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comes muchas pastas, la dieta no es variable, no es saludable? Pues entonces hay poca variedad de estas bacterias y entonces esto hace que no exista dopamina, entonces estás cansado, que no exista serotonina y entonces no disfrutas lo que haces, estás algo que le llamamos anedonia, que las cosas no te producen placer. Entonces, y necesitas buscarlo en el alimento. Exactamente, y entonces vas y por eso el motivo de vida, o sea, de los chicos o de los adolescentes o de los adultos es consumir estos alimentos, ¿no? Wow. Doctor, tengo una pregunta. Empezamos hablando, ¿verdad?, de la ansiedad y de todo lo demás. ¿A qué causas usted le atribuye el aumento de la ansiedad que ha sido exacerbado? Es 1 de cada 3 personas reporta patrones de ansiedad. ¿Cuáles pueden ser? El burnout, la manera en que vivimos, la manera en que enfrentamos los problemas. ¿Qué usted cree que puede hacer? Yo creo que lo primero es como determinar la edad de cada persona, porque cada etapa de vida tiene diferentes retos, ¿no? Diferentes situaciones a resolver. Por ejemplo, está la etapa preescolar, la etapa escolar, están los adolescentes, está el adulto y están las personas también de la tercera edad o las personas ancianas, ¿no? Cada etapa tiene retos, o sea, tiene situaciones que son diferentes de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la primera infancia, pues lo importante es ese vínculo, ¿no? Es esa parte de la crianza cariñosa y sensible que tiene. Es por eso que dice la etapa psicosocial del desarrollo psicosocial de Erikson, la importancia de cada rol, ¿verdad? En la madre y el padre, los primeros 18 meses de vida, la importancia de la madre para que el niño crezca con menos inseguridad
Y a eso te refieres. Cada etapa, la etapa Exactamente. que estamos hablando ahora, que es la etapa temprana, Exactamente. también puede generar es un- patrones o predisposición al futuro. ¿Es lo que usted quiere decir? Totalmente, ¿no? Incluso hay estudios de economía a nivel mundial que $1 invertido en esta etapa, en lo que es esta parte de la crianza cariñosa y sensible, tiene un retorno de 18 veces mayor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Menos delincuencia, mayor apego escolar, mejor calidad de vínculos. El cerebro en esta etapa es muy plástico, es la etapa de plasticidad más importante en la vida. Creo que usted nos dijo una vez que en los primeros años de vida el cerebro es el órgano del organismo que más crece y se desarrolla. ¿Es correcto? Es correcto, y también el que consume mucho más energía, ¿no? Consume casi el 30% de la energía de nuestro cuerpo, ¿no? Doctor, me encanta cuando usted dice ese apego de esa madre, porque está muy bien certificado por la palabra Claro. también, donde nos dicen proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22. Hay data Sí, científica, pero la Biblia lo establece desde el totalmente. principio de la humanidad, así que nos parece interesante ese punto. Sí, no, es totalmente, o sea, hablamos también de la crianza cariñosa y sensible, o sea, de una crianza libre de violencia, ¿no? Muchas veces nuestros patrones de crianza, o sea, hablamos situaciones intergeneracionales, o sea, toda esta parte de se va heredando, le llamamos epigenética, ¿no? En nuestros genes tenemos la violencia o el maltrato que sufrieron nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones atrás. Hablamos de estrés y hablamos cómo respondimos ante el estrés, no nada más desde que nacemos, sino que toda esta información genética ya la traemos desde nuestros padres. Entonces, Es a lo que le llamamos importante. predisposición biológica a la ansiedad. Por ejemplo, si durante el embarazo una madre fue expuesta a ambientes de violencia, no solo físico, sino también verbal, eso puede traer en el niño una predisposición biológica a la ansiedad. Claro, totalmente. O sea, nuestro sistema de alerta, todo esto que tiene que ver con la ansiedad, la amígdala, la corteza prefrontal, el hipocampo, todo esto, cómo lo aprendemos, ya viene diseñado, ¿no? ¿De qué va a depender de que si se disparan o no todo esto? O sea, del ambiente, o sea, de la crianza cariñosa y sensible, de la alimentación, del cuidado del sueño. Algo muy importante como para cerrar esta etapa es la parte de la lactancia, ¿no? La lactancia se ha demostrado, o sea, la lactancia está más que certificado que ayuda a toda esta microbiota que estamos hablando, ¿no? Las personas que no tienen lactancia tienen mayor riesgo a tener problemas de alergia, ¿no? Y más si nacen también por un embarazo por cesárea, ¿no? Se pierden todos estos microorganismos que son bien importantes para que madure nuestro sistema inmune, nuestro cerebro. O sea, estamos hablando del segundo cerebro en el intestino, pero estamos hablando del sistema inmunológico que también está en el cerebro y que de eso depende de cómo hagamos frente ante la ansiedad o el estrés. Cosas bien importantes que no deben de olvidar. Uno, la lactancia, ¿no? 1.5 años mínimo, 2 años, a veces se recomiendan hasta 3 años, 0 fórmulas. Nacimientos por parto, o sea, es lo Sin más natural. importar lo que nos digan, ¿verdad? Si tenemos la capacidad, porque hay Claro. casos, ¿verdad?, de dilatar y tener nuestro hijo de manera normal, que no sea cesárea, es importante porque eso puede incidir, ¿verdad?, en Claro. un futuro, en toda la formación del sistema Totalmente. nervioso y en la predisposición biológica. Se van a ahorrar visitas al alergólogo. O sea, en México, en la Ciudad de México, tenemos una mala calidad del aire. O sea, estamos hablando de las contingencias ambientales. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del estrés, estamos hablando de la violencia, de que los niños ya no salen a la calle, tienen que estar en centros comerciales, ya no hay un ambiente normal. O sea, todo este tipo de situaciones pues se agudizan. Lo que podemos hacer es tal vez esto, ¿no? O sea, regresar al seno materno, a los estilos de crianza saludable, o sea, tratar de mejorar este vínculo a través del juego con los niños, una crianza respetuosa, o sea, en el niño. Todos este tipo de factores son factores positivos para el desarrollo y que entonces la ansiedad como tal pues disminuye. Pues estamos hablando apenas, imagínate, en esta primera etapa, que es la etapa. No, y por eso estábamos hablando que cuando veníamos caminando hacia acá Ajá. sabíamos que íbamos a tener que hacer 3 programas, una serie de 3 programas, porque no iba a dar para desarrollar los temas.
Evidentemente estamos hablando de la primera etapa y queremos dejar el último, que es muy importante, sobre los casos de demencia y cómo ha aumentado desde el 2000 al 2019 y desde 2019 al 2022 en un 250% y cómo inciden los fármacos y medicamentos para el cerebro. Pero sí queríamos hablar sobre los patrones de ansiedad y tratar de agilizar las etapas, por lo menos en estos 2 primeros programas, para que ustedes tengan la información, para que sepan que a veces somos nosotros los que cometemos los errores, porque la cesárea es más rápida para no pasar trabajo, o escuchamos quizás, ¿verdad? Y no estamos generalizando, hay madres que no pueden dar a luz porque no dilatan lo suficiente, pero si se puede es la manera correcta, porque lo que sí está claro, ¿por qué hay que retroceder? ¿Por qué hay que ir hacia atrás al método de crianza saludable? Porque ha habido un incremento y lo que ha cambiado es eso. Claro. No sé si estamos por ahí, ¿verdad? Es lo que usted sugiere. Sí, totalmente. Y también la parte de los problemas del sueño, de las alergias, o sea, de las mascotas, eso hace que aumente también, por ejemplo, todo este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, se van a ahorrar de verdad de dinero, o sea, increíble, de todos los medicamentos. Hay niños que tienen que estar tomando medicamentos, 3 medicamentos descongestionantes, antihistamínicos, las vacunas, todo esto, imagínense, durante 10 años, o sea, a veces hasta más, o sea, puede ser toda la infancia y la adolescencia, porque el problema alérgico no disminuye. Pues obviamente el niño pierde su calidad de vida, ¿no? Porque no puede jugar igual que los demás niños, o sea, el crecimiento también se detiene. Entonces no estamos hablando solamente de un momento de comodidad de la cesárea, ¿no? Estamos hablando de varios años, más 1 o 2 décadas en el cual pues van a tener que estarse enfrentando a problemas de alergias, de sueño, y obviamente todo esto conlleva ansiedad, ¿no? Estamos hablando de este sistema de alerta que está prendido, que todo el tiempo está activo, pues porque hay una amenaza real, una cuestión del sistema inmune que está activo y que está respondiendo de esta manera. Bueno, y llegamos al final. Hay que cortar. El tiempo es limitado. Se lo explicamos desde el principio, pendiente a los otros 2 programas que son subsiguientes o que siguen a este, donde terminaremos de hablar de las incidencias o por qué puede haberse acrecentado o incrementado excesivamente los patrones de ansiedad en esta época, al límite de ser 1 de cada 3 personas, y también en nuestra niñez, etapa por etapa, y en el último programa donde hablaremos de cómo se ha incrementado la demencia y cuáles son las incidencias de los medicamentos. Ahora bien, escuche esto. La palabra de Dios habló de la ansiedad mucho antes que todo, y de ahí debemos ir a la base, el fundamento, a la matriz, a la roca donde está edificada la casa de nuestra vida, a la simiente donde edificamos nuestro edificio. Y dice en Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, depositemos nuestra ansiedad en el Señor. Así que los esperamos pendientes al próximo programa, ¿verdad? De Cerebro Renovado, con nuestro invitado, nuestro amigo, el psiquiatra, psiquiatra y también especialista en el neurodesarrollo, Carlos Chicalote Castillo. Hasta la próxima. Les esperamos. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.